Hola, ¿cómo vamos? Bien, bien. Acá viendo un poco qué cambió hoy en términos de restricciones, libertades y también si hubo alguna definición política que vos hayas podido leer en la forma de Alberto Fernández de comunicar lo que comunicó, en la responsabilidad, si desligó o no, que acá veníamos charlando de los gobernadores y también después Larreta hablando. ¿Qué viste hoy en las conferencias de prensa? Los anuncios. Ha tenido una actividad clara el gobierno desde el primer momento de la pandemia, ha sido hacerse cargo de las responsabilidades que como gobierno central le corresponden. Vale suyo que no puede hacer cosas que le corresponden a los gobernadores ni puede hacerse cargo de decisiones que son propias de los gobernadores. El poder de policía dice una acordada de la Corte del 13 de abril de 1869 que es un hecho y un principio de derecho constitucional que el poder de policía local le pertenece a los gobiernos locales, con lo cual marcha no puede hacer. Lo que pasa que esa responsabilidad que la Constitución le confiere al presidente de hacerse cargo de la salud y de la vida de los ciudadanos, él tiene que bregar por todo eso y discutirlo con los gobernadores. Tenemos situaciones de lugares comunes, como puede ser lo que todos llaman AMBA y los quilmeños y los del conurbano sabemos lo que significa el área metropolitana. Bueno, todo lo que tiene que ver con el área metropolitana no es lo mismo de un lado del riachuelo que del otro lado. La ciudad tiene características propias y su gobierno, a mi juicio, juega al win-win. Abro todo lo que puedo porque la situación es que mi núcleo duro me reclama que abra todo lo que pueda, pero si el presidente tuviera que tomar decisiones de fondo porque las cosas no se ponen bien y Europa es una gráfica del diario del lunes para comprender lo que está sucediendo, el presidente debiera apretar el botón rojo, y si aprieta el botón rojo es la responsabilidad del presidente, con lo cual sigo sosteniendo que las posiciones políticas de Horacio son win-win, siempre es una situación de mejoramiento de su situación política. El resto es la misma posición que vemos desde el primer momento, muchos que no les gusta, muchos que quieren echarle la culpa a la pandemia de lo mal que le va en la economía, pero no hay ningún país de los que no han adoptado el lockdown o el encierro o la cuarentena, como le quieran llamar, y sin embargo las situaciones son de su economía muy mala. Fíjense que estos liberales de pacotilla que nos muestran en la Argentina por la televisión dicen de lo que es la caída de la actividad en la Argentina, pero si vos mirás Europa tenés la caída del 11% en Alemania, 17% en Portugal, 19% en Francia, 18% en Italia, 22% en Reino Unido. La situación es compleja en todos los lugares y el presidente tiene que tratar de amalgamar las dos posiciones. ¿Cómo hacemos? En los marcos que se puede abrir un poquito más, abrir para tratar de funcionar con el resto de la sociedad que está hastiada de esta situación, todos, no, nadie, el presidente seguramente también lo está, y ver cómo se le encuentran soluciones a esa situación económica que es muy mala y que no genera las compensaciones. El Estado ha invertido muchísimo dinero en eso, con las ATP y con la CIFE, con un montón de cosas, tratando de encontrar esa salida. Esto es más o menos lo que yo veo de todo lo sucedido. El presidente ha dado un mensaje. Claro que sí, él ve que es imperioso encontrarle soluciones, pero no es tan fácil de poder resolverlo porque hay muchos lugares que están comprometidos y hay que tratarlos como tal. ¿Y te parece que hay alguien en la política o en los que están decidiendo la gestión que está mirando más en, bueno, qué puede pasar en 6 meses? ¿O hoy están todos con la urgencia, el día a día, y eso es lo que por ahí más complica en esta peleita que se da y que se ve a veces? Me da la sensación que los que tienen responsabilidades de pueblo atrás no son los que están generando ese tipo de situaciones de la candidatura, de las posibilidades de una ventaja politiquera berreta, ni ese tipo de cosas. No lo veo tan así. Pareciera ser que no. Por supuesto, adoptan posiciones que son ventajosas para ella, para sí. Nadie es tan generoso como para tomar actitudes que sean más o menos iguales o igualitarias o ecuánimes con el resto de los que forman parte de la discusión política. El resto, sí, claro que va a jugar a esa politiquería, ya están mencionando candidatos, y lo mencionan a Horacio como candidato de PRO, y a Vidal y sus helicópteros narcos como primera candidata a diputada nacional, todas las cosas que se dicen, pero bueno, me parece que primero está esta situación del pueblo que uno tiene que mirarla con mucho detenimiento. Ahora hablamos de eso, pero veníamos charlando sobre la diferencia con el interior. Alberto Fernández habló de eso y lo repasamos y después charlamos acá. Tengo la convicción de que lo que hicimos con el área metropolitana de Buenos Aires, ahora tenemos que hacerlo con cada provincia. Así como dediqué mucho tiempo con Axel y con Horacio a hablar y ver de cerca cómo evolucionaba el tema
en el área metropolitana de Buenos Aires y todas las semanas nos reuníamos y cada 2 semanas tomábamos una decisión en conjunto, estoy convencido que ahora debo hacer lo mismo con las provincias que están afectadas. Son provincias argentinas, son provincias a las que amo a cada argentino de cada rincón del país y me preocupa su salud. Así que por eso, en una larga charla que tuvimos ayer por Zoom con todos los gobernadores del país, les propuse seguir este mecanismo y estuvieron de acuerdo en que trabajemos juntos para encarar la etapa que se viene. Lo que vamos a hacer es disponer en distintos departamentos de 18 provincias medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días. Y acá yo les pido a cada argentino y a cada argentina que comprendan la dimensión del problema, del riesgo en el que estamos. Porque yo sé, porque lo veo igual que ustedes, que vivimos sometidos a un ametrallamiento que nos hace por momentos creer que no es necesario tener los cuidados y la prevención de la que nosotros estamos hablando. Para solucionar este problema necesitamos lo mismo que necesitamos del AMBA. Necesitamos de gobiernos que confluyan en una acción conjunta y mancomunada y de ciudadanos y ciudadanas que entiendan el momento que se vive. Bien, ahí apelando, como siempre, a la responsabilidad ciudadana. Principalmente tiene que estar eso. Andrés, le quería preguntar a Aníbal. Sí, Aníbal, recién hacías mención al tema de la oposición. Viendo algunas cosas que sucedieron esta semana con respecto al mercado cambiario y también con algunos periodistas que hablaron de incluso de una salida anticipada del gobierno, ¿crees que hay algunos sectores que están de alguna manera llevando adelante un plan de desestabilización? No, por lo menos, no sé si llevando adelante un plan, por lo menos tiene la intención de hacerlo. Esa es la vocación que tienen estos falsos liberales que hablan por la televisión. Hay algunos que dan asco escucharlos, Kachanowski, Espert, todos esos tipos que tienen esa expresión liberal, se definen a sí mismos liberal, pero que nada tienen que ver con aquellos liberales que conocemos nosotros de la generación del 37, ni Alberti, ni cosas que se parezcan. Nos muestran la peor de las partes, porque aquellos cuando hablaban de educación pública, cuando hablaban de salud, hablaban de salud pública y seguramente de seguridad sería lo mismo. Esto, cuando hablas de seguridad, hablan de los country, cuando hablas de educación, hablan de la educación privada y cuando hablas de la salud, hablan de la prepaga. No están viendo lo que le pasa al pueblo. La situación es compleja, la situación no es fácil. El presidente termina en esa situación que de un viejo dicho que se decía palos porque bogas y palos porque no bogas. Si hace una cosa está mal y si hace la otra cosa está mal. Estos tipos que dicen de posibles vocaciones, de que el gobierno... ¿Pero qué se piensan? ¿Que el pueblo argentino es un boludo? ¿Que le van a decir estos tipos lo que van a hacer y que se van a animar a levantarse contra el propio gobierno? Juan Perón decía que cuando los pueblos agotaban su paciencia hacen tronar el escarmiento. No se les ocurra, guay, como diría Juan Perón, pensarse que el pueblo argentino es un boludo. Guay con pensar que el pueblo argentino es un boludo, como para que estos personajes nefastos que solamente expresan ideología de la que le dice el mandante del extranjero, pueden llegar a hacer algo sobre la democracia de los argentinos. Ani. Sí, quería consultarte acerca, hablabas de los militantes, aquellos que militaban los espacios verdes como Evolución Verde, decía Martín Lustó en algún tuit alguna vez, y su cambio de opinión ahora respecto de la privatización de Costa Salguero. Debe tener magia ese lugar. Para los que somos de Quilmes, hablábamos siempre del mal del sauce, con lo cual el río siempre nos tiró. La Constitución habla de la necesidad de que las costas no no tengan esa característica. Quieren transformar estas 35 hectáreas en algo parecido a lo que hizo Lewis con el lago escondido. La realidad es que son 35 hectáreas que son públicas, que las quieren vender para hacer barrios megamillonarios, porque no son simplemente para gente de altos ingresos, para gente de muy altos ingresos, con helipuertos y con un montón de cosas, que es muy lindo verlo en las películas, pero que hacerlo con los terrenos públicos o con aquello que le pertenece a todos, bueno, ya ha dado resultados. Hubo 2 experiencias
fuerte que se trabajaron sobre ese tema. Lo que fue uno de los terrenos que estaban en Belgrano y Jujuy, sobre eso hubo una explosión en la discusión pública respecto de los propios vecinos y los partidos políticos, y eso se conquistó para que siga siendo un espacio verde, y este lugar hay que seguir defendiéndolo de la misma manera. Todo lo que es Costa Salguero hay que plantearlo como lo que realmente son tierras públicas que están pegadas al río y que no son para vendérsela a los amigos de ellos que pueden generar un hermoso negocio inmobiliario. Porque a personas que antes tenían políticas muy definidas en defensa de esos intereses para el pueblo argentino, la han dejado de tener, como es el caso de Lustó, gráfica su situación, todos sus legisladores han acompañado esta posición, o Roy Cortina, que no solamente dejó de ser del socialismo nacional, pasó a ser al nacionalsocialismo, una cosa llamativa, la verdad. Pero... No, un dato al respecto de lo que estaban hablando de Costa Salguero, no hay que olvidarse que hay 300.000 personas viviendo hacinadas en barrios populares o villas, y hay un 35% de la gente que vive en la capital que alquila, ¿no? Y siguen construyendo departamentos que muchos están vacíos por la especulación inmobiliaria, para gente, como decía Aníbal, mega millonaria. Se habla de que va a valer $9.000 el metro cuadrado. Aníbal, ¿cómo ves al peronismo porteño? Nunca ha sido de fácil acceso para el peronismo esta discusión. Siempre ha tenido un comportamiento extraño. Por algún momento un socialismo perfumado, votaban por izquierda, pero vivían y gobernaban por derecha. En algún momento eso se terminó sincerando con la presencia de Mamerto de Macri en el ejercicio de los 2 mandatos que tuvo, y después el de Horacio en los 2 mandatos que tuvo. Pero este tipo de situaciones no han parado de hacerlas nunca. Lo han querido hacer con Caputo y los terrenos que son ligados al puerto, lo han tratado de hacer con todas las porquerías que han podido hacer en estos marcos, son absolutamente gráficas y no han tratado de dejarlas de lado. Como tiene que tener una doble participación, porque han votado, ahora tiene que volver a las audiencias públicas y después volver a votar. Bueno, hay que insistir de todas las maneras que podamos para que entiendan que no pueden hacer lo que se les antoje con las cosas que son públicas. En este caso más gráfico imposible, entonces hay que insistir con ello, ¿no? Por eso, bueno, hay que ver cómo queda entonces después la respuesta del peronismo porteño. Fero, te quería hacer la pregunta ahí del tema del helicóptero, que lo querías contar igual, un poco lo habíamos charlado más temprano. Primero te lo cuento y después contame un poco, porque en un allanamiento, muy llamativo la noticia, muy llamativo, quiero ver qué opina Aníbal. En un allanamiento por una investigación de narcotráfico posiblemente vinculada con un famoso narco de Paraguay conocido como Zamura, y también relacionado con el cártel más poderoso de Brasil, el comando, se me borró, el primero comando de capital, ¿no? Que tiene Fernandinho Beiramar preso, pero manejando toda la droga de Brasil adentro de la cárcel. En ese allanamiento, en ese hangar que vemos en pantalla, encontraron un helicóptero ploteado, ese que vemos en pantalla, ploteado con la simbología de la policía bonaerense. Resulta que es propiedad de Leonardo Spocogni, el dueño de una empresa de helicópteros que le había alquilado durante 2 años a la gestión de María Eugenia Vidal ese helicóptero para el traslado de la gobernadora y para el operativo Sol, a cambio de alrededor de 100 millones de pesos. Por unas cuestiones relacionadas con un arreglo, según explicó Leonardo Spocogni, ese helicóptero fue a arreglarse a Paraguay, pero nunca se arregló y quedó ahí. Y de hecho, hoy Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de la provincia, mostró un documento que le había mandado a la policía bonaerense para que le saque el ploteo, pero el ploteo nunca se le sacó. Es llamativo que en un hangar que no se sabe bien qué funciones cumplía, es lo que están investigando, y cuyos propietarios, de los 3 propietarios, 2 son argentinos. Sí. La hermana de uno de esos propietarios trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ok? Es llamativo que esté este helicóptero parado ahí. Leonardo Spocogni tiene un hermano que se llama Joaquín, que era uno de los 3 secretarios privados, junto a Nieto, por ejemplo, a Darío Nieto, del presidente Mauricio Macri en su gestión en la Casa Rosada, ¿no? Y era justamente quien le armaba la logística de los viajes en helicóptero al presidente, y se dice que era el instructor de vuelo del presidente, que incluso a veces en los vuelos como presidente operaba él mismo, ¿no? Cosa que por seguridad está prohibida. Aníbal, yo tengo 2 preguntas para hacerte. Una, que sabés que es el tema recurrente. ¿A quién le conviene, en definitiva, cuando vemos todas estas operaciones, a quién le sigue conviniendo que las drogas sigan ilegales? ¿A quién le sigue conviniendo el marketing de la guerra contra el narcotráfico? ¿Y qué opinás particularmente de este caso, que tiene ribetes muy llamativos?
Empecemos al revés. Cuando ves este helicóptero, si el ploteo está ordenado, el ploteo se tiene que supervisar por parte de la fuerza policial. No puede ser que le digan al señor, no te olvides, te vas a tu casa con el helicóptero ploteado con los colores de la policía de Buenos Aires, pero no te olvides sacárselo, mirá que no podés andar. Por ahí colgó el que se lo llevó, claro. Bueno, nadie se calentó con esto. La realidad es que esto lo toman todo con la ligereza que lo han tomado, si uno quiere ser piadoso, porque la realidad es que uno puede estar suponiendo que pueden estar transportando elementos de cualquier característica, ponerle vos la característica que se te ocurra, en este tipo de vehículos. De hecho, Aníbal, yo no creo que haya Perdón, sí. De hecho, respecto de lo que decís, hay un movimiento del helicóptero en la provincia de Formosa, un movimiento que no se pudo explicar y es muy extraño, en la provincia de Formosa, mientras operaba la provincia de Buenos Aires, es decir, no tenía por qué estar en otra jurisdicción. Ninguno. Pero además no creo que el presidente haya volado ese helicóptero porque es monomotor, no. Por lo que se ve, normalmente por seguridad siempre se exige que sea bimotor. No creo que haya sido ese que se haya utilizado. La realidad es que el tema de discusión de las sustancias es el mismo que dimos siempre. El tema de la marihuana es el ejemplo más gráfico. Están permitiendo, porque de alguna manera se lo permite, si no, no puede entrar con tanta facilidad, el ingreso de marihuana de Pedro Juan Caballero, Punto Rojo, cualquiera de todas esas cosas que se conocen, en vez de permitir con algún reconocimiento, como lo ha hecho Uruguay, yo no estoy de acuerdo que el Estado lo haga, pero que sí sea con controles del Estado, inclusive que se permita que existan la posibilidad del autocultivo, de 8 plantas hembra, con números claros y definidos que permitan saber exactamente de qué se está hablando y que se dejen de joder con los perejiles que siempre termina siendo los que pagan la vuelta en bote. No es una discusión que nunca le hayan sacado el cuerpo. Yo siempre sostuve, digo, bueno, como toda la vida peleé por este tema, aunque nunca en mi vida he consumido ninguna sustancia, siempre peleé por defender a los perejiles, que son los que siempre terminan pagando esto, buscando la forma para resolverlo, y vengo y me como el garrón de lo que me hicieron con el tema de la morsa, que ayer el chabón lo acaban de sentenciar a 4 años. Digo, todo eso tiene que tener en algún momento razonabilidad, que la mejor forma de resolverlo es sacárselo en su condición de prohibido, para que pueda tener, en el marco de que aquel que lo consume en cualquiera de sus condiciones, haya un control del Estado y que se termine esa utilización, porque eso llega inclusive a un alto nivel de corrupción por parte de las fuerzas o por parte de la política o por parte de los gobiernos, claro, Aníbal, que hacen la vista gordo para que se llegue a su utilización. Te iba a preguntar justamente, ¿vos no crees que el Estado termina siendo cómplice por omisión del negocio de narcotráfico? Absolutamente. Y no hablo de corrupción, hablo de mucho, por supuesto que hay tanta plata dulce como para poder corromper de la forma que se te ocurra, y no estoy cargando de las tintas a la fuerza porque nunca las utilicé como repasador, siempre defendí a la fuerza por todo lo que hacen, pero adentro hay alguien que se tienta con esa situación y termina haciéndole funcional a un tráfico de esta característica. Bien, Aníbal, estamos para cerrar. Me quedé pensando, vos decías que hay legisladores de izquierda que están metidos con esto de Costa Salguero, algo así, me mencionabas recién. ¿Y Roy Cortina? ¿Cómo es eso? ¿Y de dónde viene Roy Cortina? El socialismo, ¿no? El socialismo, sí. Y bueno, entró a verlo aliado, siendo del socialismo nacional, y ahora terminó en el nacionalsocialismo. Una cosa rara, ¿no? Un poco duro. Ahí vos decís que hay algo más ahí en Costa Salguero, porque fue muy llamativo también en el mismo momento que se está anunciando que tenemos que tener más espacio verde. No tenga ninguna duda. No tengo un solo papel para mostrártelo, pero ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Si hay 2.000 millones de situaciones en el sur de la ciudad como para resolver, como para ocuparse específicamente un tema de esta característica de casas para megamillonarios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué están buscando con este tema? Tan desesperante de esta situación. No, es una ciudad muy pobre, entonces lo que hace es vender sus tierras y con eso paliar la situación en la que se encuentra. No, estamos muy lejos. Lo lindo Tiene el producto per cápita más alto de las capitales del mundo. Entreverado entre una de las capitales del mundo. Yo cortita, Aníbal, sé que me vas a responder. ¿Para vos, pero era este tema? Sí, no, pero era un comentario muy breve, con datos. La ciudad de Buenos Aires tiene 5 metros cuadrados por habitante de espacio verde, cuando se recomienda entre 15 y 20. Sí, de espacio verde no, claro. Pero además, en este quilombo que se armó, circuló un video de Martín Lustó diciéndole, creo que a Alejandro Fantino, la reta, todo lo que puede comprar lo compra y todo lo que puede vender lo vende.
¿no? El mismo Lustó que ahora puso sus legisladores, puso sus legisladores para aprobar esta venta. Aníbal, esta semana porque seguro alguno encontró el traductor para hablar en el idioma que le está hablando. Sí. Aníbal, esta semana te reuniste y almorzaste o cenaste con el presidente de la Nación. ¿De qué hablaron? ¿Te ofreció algún cargo o algo? ¿Qué te dijo? No, el lunes la verdad, yo todo le le escribí... dijiste que no, queremos la primicia nosotros. Bueno, le voy a dar la primicia. No. Le escribí al presidente por un tema que había que resolver y me contestó, venite a las 13:30 que almorzamos y charlamos. Fui a las 13:30, pescado con puré de calabaza que pedí yo, no me lo dieron, y charlamos un rato largo de un montón de cosas de política. Si el presidente no dice él de que habló, yo no lo voy a decir. Ustedes deben saber que esto es así y pido las disculpas del caso. En el caso del día miércoles, yo estaba haciendo un trabajo, le comenté algo que estaba haciendo y me dijo, estoy en la oficina, si querés venite. Me fui y charlamos otro rato largo sobre temas de esta característica. Pero vuelvo a insistir, yo no tendría problema en contarlo, pero tiene que ser el presidente que lo cuenta. Si el tema es saber si me ofreció algo, les digo que no. Y si el tema es saber si yo le pedí algo, les digo que no. El día que, si eso sucediera, créanme que se lo voy a comentar. Ni el menú pidió Aníbal. ¿Habrán tomado vino, Darío? No, bueno, el mediodía no creo. Gracias, bien Ale, que no te escapó el dato. Gracias, Aníbal. No puedo tomar vino porque tengo una acidez estomacal. Bueno. Pero en otro momento se va a pasar. En otro momento seguro. Estamos para cerrar, ¿qué más querés? No, le iba a preguntar a Aníbal si estaba planificando sus tradicionales veranos en Cariló, no sé, pues ahora que habló de Me dijeron un par de cosas de la costa, de esos que están remarcando, del que remarca y demás, lo charlaremos. Que incluso los que tienen casas alquiladas... En la costa, pero si voy te prometo que te espero para que me hagas una nota como aquella para Infobae. En el gazebo verde, sí, exactamente. Muchas gracias Aníbal por atendernos a esta hora y bueno, volvemos a charlar algunos de estos días. Vamos a repasar